En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella Gran Depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo, ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Un cambio que abasteciera tanto la demanda de bienes de consumo como de trabajo. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza y más que nunca nuestra industria nacional. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. La propia ruptura de la capacidad argentina de vender afuera y con esos dólares traer cosas importadas hace que, bueno, la crisis misma genere una protección para producciones locales. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaba. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no durables. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía. Lo importante del sistema de control de instrumentación es que esté interrelacionado. Y mantenerlo en una posición es mantener una dirección. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación en 1930 de la Escuela Superior Técnica. La Escuela de Savio se convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros militares, los cuales se encargarían de la explotación de yacimientos, de la construcción de industrias y de toda la infraestructura para el plan industrial. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30.
la fase de industrialización mostraba sus limitaciones. Al restringirse la producción industrial a ciertos productos, era necesario adquirir las materias primas en el exterior, lo cual implicaba también una mayor dependencia. El gobierno peronista, entonces, implementó sus lineamientos fuertemente nacionalistas y estatistas en lo que se llamó el primer plan quinquenal. Se planifica, entre otros, la construcción de diques, permitiendo la realización de obras de riego, también de la instalación de usinas hidroeléctricas. Entre 1951 y 1952, para promover la fabricación de aeronaves y automóviles, se creó en Córdoba la llamada Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME. En la época de mayor apogeo, que se extendió hasta 1955, el IAME fabricó aviones, automóviles, tractores, motocicletas, lanchas y armamento. La industria automotriz avanza y también todas las industrias vinculadas a esos nuevos artículos electrodomésticos en general que se consumían en los años 50, ¿no? Diríamos las radios, la industria electrónica comienza lentamente a desarrollarse en esos años y adquieren volúmenes bastante apreciables. Es de todas maneras una industria todavía centrada en el mercado interno y ese es tal vez su principal dilema, porque la industria argentina operaba a costos relativamente altos y porque no podía entonces conquistar mercados en el extranjero y dependía en consecuencia de las divisas generadas por el sector agrario. Como parte de la política de sustitución de importaciones, en 1947 se aprobó por ley nacional el Plan Siderúrgico Argentino que había elaborado el general Sabio, más conocido como Plan Sabio. Se crea Somisa. Ya se había creado antes Altos Hornos Zapla, ¿sí? Yendo desde la rabio, yendo desde el mineral hasta el laminado del acero, en lo que es aceros especiales, y después se crea Somisa, ¿sí? Que también pasa a ser la principal empresa de acero de Argentina. Otra de las empresas estatales clave que surgió como parte del plan industrial fue Astilleros y Fábricas Navales del Estado, integrada por el astillero Río Santiago y la Fábrica Naval de Explosivos Azul. A partir de la década del 50, la industria nacional entró en una época de madurez. Con la llegada al gobierno de Arturo Frondizi y su proyecto desarrollista, se dio inicio a la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Las siderúrgicas, las químicas, las petroquímicas y sobre todo las automotrices adquirieron mayor protagonismo. El impulso a las ramas pesadas marcó el ingreso a una nueva época. El triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958 puso fin a la dictadura de la Revolución Libertadora. El proyecto desarrollista llegaba al poder. Era el comienzo de una nueva etapa, la segunda industrialización por sustitución de importaciones.
Cuando uno habla del desarrollismo, en realidad está hablando de una política favorable al impulso del sector manufacturero y de algunos sectores claves o estratégicos, básicamente el sector químico, el sector petroquímico, el sector de la industria automotriz, ¿sí? Y el sector en general productor de metales y de maquinarias y de equipos. Esos serían los sectores claves en esta estrategia desarrollista. Y como ellos tenían la idea de que el ahorro argentino era insuficiente, necesitaban que entren capitales extranjeros que podían traer las divisas, pero también el conocimiento técnico y tecnológico para desarrollar y comercializar esas industrias, que algunas eran nuevas incluso en el país. Como no hay ningún tipo de restricciones, como no hay ningún tipo de políticas específicas para limitar el ingreso del capital extranjero, sino que precisamente la idea es que venga todo el capital extranjero y todas las empresas que quieran y luego el mercado de algún modo lo va a racionalizar, genera que se instalen, una gran cantidad de empresas con mayor capacidad de producción de las que pueda absorber el mercado local. El proyecto del polo petroquímico elige Bahía Blanca como un punto estratégico, principalmente porque es un nodo gasífero importante. En Bahía Blanca convergen dos de los gasoductos principales de la República. El otro aspecto también es la disponibilidad de energía. Y un tercer elemento no despreciable es la disponibilidad de un puerto importante que nos permite realizar las exportaciones con total comodidad. La inversión de capitales extranjeros, además de producir grandes mejoras en los sectores químico, petroquímico y siderúrgico, generó un gran desarrollo en la industria automotriz. Muchas de estas empresas intentan hacer algún convenio, alguna asociación con las empresas locales existentes para poder desarrollar la producción. Quizás el más significativo o el más emblemático por la tradición que tenía la empresa, no solo en la Argentina, sino que era una de las más grandes empresas de América Latina de tipo industrial, es Siam. El auto elegido para iniciar la producción local fue el Austin O60, que en Argentina se llamó Siam Di Tella 1500. Acompañando el esplendor de la industria automotriz, el 8 de abril de 1960, la empresa Fiat sacaba su primer modelo fabricado en el país, el también emblemático Fiat 600. Fiat se convierte en poco tiempo en uno de los grupos industriales más importantes, era el grupo industrial privado más importante del país. Producía autos, producía camiones, producía material ferroviario, grandes motores diésel, tractores, cosechadoras, en plantas dispersas en la provincia de Córdoba principalmente, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Más allá de que algunas ramas industriales experimentaron un gran crecimiento durante el gobierno de Frondizi, la llegada masiva de capitales extranjeros asfixiaba la producción local. Hubo una corriente de liberalización, ya no pudo competir. O sea, las empresas que habían crecido como Siam al amparo del proteccionismo, primero de la Segunda Guerra Mundial y después del peronismo, cuando, esta es una imagen de mi viejo, cuando les sacaron la carpa del circo en la cual vivían, eran como los animales del circo que de pronto
se encuentran con que tienen que pelear con los animales de la selva y ahí no tuvieron chance. Hacia 1961, la Argentina volvió a toparse con un problema recurrente. Las exportaciones seguían concentradas en productos primarios, mientras que el crecimiento industrial requería una mayor importación de productos, destinados a continuar el proceso productivo. Cuando se produce el crecimiento, y sobre todo con alguna expansión del mercado interno en términos por una mejora en la distribución de ingresos, etc., crece la industria. Y la industria requiere insumos y maquinarias que no se producen localmente. Entonces, las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Cuál es la respuesta de la política económica? Que la hace el peronismo y la hacen todos los gobiernos en adelante. Básicamente, apostar a la devaluación. Devaluar la moneda para encarecer las importaciones, que la industria no pueda obtener maquinarias e insumos como los obtenía anteriormente y genera una recesión, y alentar sobre todo las exportaciones, es decir, favorecer con la devaluación a los sectores exportadores. Esto permite, en un relativo corto plazo, que las exportaciones crezcan, que las importaciones decrezcan y por lo tanto otra vez renovar la etapa de auge o de crecimiento económico. Todas las políticas económicas, desde el peronismo en adelante, el desarrollismo, intentan resolver ese dilema de la economía argentina. El plan de Krieger-Bacena es un plan que también tiene un costado relativamente ortodoxo de ajuste, obviamente es una dictadura. Paralelamente, lo que Krieger-Bacena hace es aplicar retenciones a los exportadores tradicionales, al campo, a los terratenientes, a los productores rurales, para, digamos, financiarse. Y con esta financiación del Estado encara una serie de políticas clave en torno a la infraestructura, el desarrollo energético, el desarrollo de caminos, etcétera, para ganar en eficiencia y en competitividad a otros sectores de la economía y básicamente el sector industrial. Paralelamente a esta política de búsqueda de eficiencia en el sector industrial, el gobierno de Onganía se enfrenta a varios problemas. Uno de ellos es la quiebra o las dificultades que tienen muchas empresas para poder seguir operando en condiciones económicas porque han sufrido la política de devaluación en el año 67, son empresas que estaban endeudadas en el exterior y tienen muchos problemas. El caso emblemático otra vez es el caso de Siam. Básicamente no podían competir con las grandes empresas que tenían internacionales, que tenían filiales en Argentina. No podían competir, porque una empresa de esas podía financiar durante 5 años tranquilamente un proyecto así. Así como murió en esa lucha Siam, creo que hubo muchas otras empresas que también murieron. Y de alguna manera yo creo que con esas empresas como Siam murió también un poco el sueño de Argentina, país industrial. A principios de la década del 70, la actividad industrial de las empresas estatales se concentraba en la producción de bienes de capital y bienes intermedios. Las empresas extranjeras se concentraron en la producción de bienes de consumo durable, en bienes de capital y bienes intermedios. Y la burguesía local se concentró en la producción de bienes de consumo no durables y, en menor medida, bienes intermedios. En
En este panorama, la industria nacional estaría a la espera de una política estatal que la acompañe. Durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, el sector industrial floreció y se convirtió en el motor del desarrollo. Luego de casi 3 décadas de avances y retrocesos, la industria nacional experimentó un proceso de crecimiento continuo. La interrupción del modelo sustitutivo llegó con el golpe militar, que puso en marcha una de las reestructuraciones económicas y sociales más dramáticas de la historia de nuestro país.